Muchas gracias, Larisa. Buenas tardes a todas, a todos. Antes de contestar esa pregunta que nos impone a Gustavo y a mí dar opiniones propias, primero, un minuto de reseña, tarea que me impuso, que es leer su libro y compartirles la opinión del lector y no del autor. Normalmente cuando uno tiene hijos, y yo los tengo, le parecen divinos. Y entonces, pues uno dice, no es porque sea mi hijo, no es porque sea mi libro, pero es una maravilla con 14 millones de datos, como dice Ariel. Y es bueno que el otro le diga a uno si el muchachito es bonito o feo. Primero es muy grato, yo agradecí mucho a Ariel y a León esta invitación porque es otra disculpa para volver a mi casa, a mi alma mater. Algunos quizás saben, yo me crié aquí en la Universidad Nacional, soy médico, cirujano de esta universidad y pasé muchos días y muchas noches, muchos días en la facultad y muchas noches en la Plaza Che Guevara hasta que nos desalojaban. Y por supuesto es una cosa curiosa porque uno no debe, le decía yo a León, revisitar la infancia ni revisitar los recuerdos porque le salen mal, son más bonitos los recuerdos. Pero revisitar la Universidad Nacional y esta Ciudad Blanca es una oportunidad para volver a la juventud y también a las ilusiones y al coraje y al valor con que los estudiantes de todas las generaciones han enfrentado la muerte y han tratado de construir vida y esperanza. Quiero además sumarme a la alegría y al honor. Él es muy tímido y además se molesta cuando uno le hace homenajes, pero a la alegría y al honor de compartir el mismo espacio físico con Jesús Abad Colorado. Es un colombiano que yo admiro profundamente, es un apóstol de la paz. El país que no lo conoce todavía no sabe cuánto le debe a ese ojo de artista que ha permitido que mentes y corazones insensibles vean el dolor de la guerra de manera muy difícil porque logra una asombrosa neutralidad, una dolorosa neutralidad, relatando, fotografiando, mostrando el dolor de todas las víctimas sin importar cuál es el victimario y gritándonos a todos en la cara que no hemos hecho lo suficiente y que los colombianos nos seguimos matando y que después de los disparos quedan los muertos y siguen quedando y no hemos sido capaces de parar ese desangre. Estos dos libros son sobre todo un acto de valor, son otra muestra de coraje. En un país tan difícil como este, con reediciones de la Guerra Sucia, que como bien recuerda Ariel, mató 15.000 personas en 5 años solamente en esos episodios de la Guerra Sucia de los años 90, entre la infinidad de muy valiosos datos que trae el libro, pues es impresionante que haya voces como la de Ariel y como la de León que son capaces de decir, defender, escribir y soltar al aire las verdades a riesgo de sus propias vidas. Son sobrevivientes de esa guerra sucia y son también un homenaje a ese coraje y ese valor de los estudiantes de todas las épocas. Y que Ariel pues siga siendo un hombre con espíritu de estudiante pues es más o menos comprensible porque sigue teniendo pinta de muchacho, pero pues León y yo ya no estamos en esas. Y sin embargo, todavía León se juega la vida diciendo la verdad. De manera que lo primero, Larisa, es un homenaje al coraje, porque ellos no están escribiendo de moda ni están escribiendo de deporte, que muy valiosas las crónicas deportivas, porque finalmente se necesita opio para poder aliviar el dolor, pero ellos hablan de la vida y de la muerte en este país. Creo que el libro de Ariel, ustedes en verdad se los recomiendo, ojalá lo revisen y lo lean, porque es difícil encontrar el compendio de tal cantidad de cifras, datos y cuadros tan cuidadosa y meticulosamente ordenados. Y más allá de las cifras que son impresionantes, uno podría casi que retratar una página de historia trágica solo recordando algunos datos. Él, como quien dice cualquier cosa, dijo ahora en su presentación que relatar la historia de 1000 masacres, pues ya decía Gabo que la realidad supera la ficción y uno cree que esa es una frase de García Márquez, ¿no? Que hubo 1000 masacres en algún país imaginario. No, aquí hubo 1000 masacres y sigue habiendo masacres.
Pero apenas es una cifra, él en un renglón, como cualquier cosa, nos recuerda 8 millones de desplazados forzados, 230.000 homicidios, que creo que se queda corto, 80.000 desapariciones forzadas, 32.000 secuestros y 1.000 masacres. Y seguimos en los asesinatos de estos días de los líderes sociales, van medio millar y 150 mal contados de los reincorporados que siguen siendo asesinados. Y entonces nos cuenta cómo ese vendaval, porque este libro tiene una característica, él es un politólogo, es un científico social. Yo alguna vez lo fui, a mí me parecía curioso, Gustavo, usted debió sentir el mismo escalofrío, yo todavía no me acostumbro, porque a usted le pasó esta metamorfosis hace menos tiempo, pero cuando dice Larisa, ahora vamos a tener, y León también, la visión de estos dos políticos, digo yo, esto es como Gregor Samsa en la metamorfosis, que una mañana amaneció convertido en un terrible insecto. Yo era un médico y era un sociólogo de la Universidad del Valle, además, que trabajaba temas de antropología médica. Y un día amanecí convertido en un político, un escarabajo espantoso que no puede incorporarse otra vez. Y esa metamorfosis me pasó hace 12 años, a usted le pasó apenas hace 9 meses, pero de esa ya no se escapa. Entonces, este hombre era un escritor, yo era un médico, pero bueno, digamos que esa nueva anatomía nos obliga a asumir responsabilidades. Y a Ariel, un poco menos que a León, se le escapa lo literario, se le escapan las emociones en el texto. Y entonces cuenta cómo el conflicto nuestro viajó como si fuera, digamos, un fantasma trágico. Una ruta que arrancó en el Magdalena Medio, luego se trasladó hacia el Urabá, pasó a la costa atlántica, donde dejó más de 300 masacres, bajó por la frontera con Venezuela, y en la época más intensa se concentró en los llanos orientales, al suroccidente del país. De ahí tomó rumbo al Pacífico, donde actualmente se vive lo más intenso de la violencia colombiana. Es un fantasma que viaja, es un fantasma mortífero, y esa es una de las revelaciones del libro. Y también se le escapa el optimismo. Yo le decía ahora en varios de sus comentarios, dice, por ejemplo, el conflicto armado fue una guerra de coproducción, y ojalá pudiéramos hablar de él en pasado. No fue. Nosotros firmamos un acuerdo de paz, yo tuve el honor de firmar ese acuerdo pensando en que le poníamos fin al conflicto armado. Pusimos fin a un conflicto con una guerrilla, pero como también describe Ariel, es frecuente, desafortunadamente, que firmados los acuerdos de paz se reproduzcan otros ciclos de violencia. Me parece que vale la pena, solo a título de muestra, Larisa, comentar algunas cosas. Estos asuntos que pueden ser grandes conclusiones del libro, solo para mencionarlos y que ustedes los miren. Él habló de mitos que se derrumban y en la presentación usó otra palabra, desbaratar mitos, es una cosa como heroica. Yo creo que lo que sí es cierto es que no somos suficientemente conscientes de lo que dijo Ariel. En el gobierno Pastrana se fortaleció más el paramilitarismo que las propias FARC. Dice Ariel que en el Caguán ambas partes tenían un plan y finalmente no fueron solo las FARC las que incumplieron, sino todo el mundo, porque a nadie le interesaba tener éxito. Yo creo que a Pastrana sí le interesaba tener éxito y salir en la televisión y ganarse el Nobel, y yo sí creo que Pastrana fracasó estrepitosamente. Es posible que los paramilitares y las FARC hayan crecido ambos y que las propias fuerzas militares también hayan ganado, pero yo sí creo que Pastrana perdió. Todos sabemos finalmente que el Plan Colombia fue una estrategia contrainsurgente, pero esa es una conclusión que vale la pena resaltar en las palabras de Ariel. Y también hay que decir algo que sabemos todos, pero aquí se mintió durante tanto tiempo, y es que el gobierno Uribe y la Seguridad Democrática no derrotaron a las FARC, solamente las replegaron territorialmente, con unos efectos interesantes sobre la geografía nacional, que también describe Ariel, y es que, para ser simplistas, aunque él es riguroso en los datos, uno sí podría decir que el paramilitarismo se concentró en el norte, que algo de Estado legítimo quedó en el centro y las guerrillas se fueron para el sur, digamos. Por supuesto hay excepciones en todo el mapa, pero esa es una conclusión que es válida. También es válido el motivo por el que se sigue matando en Colombia. Él dijo tierra y verdad, y eso lo describe en cifras cuando nos recuerda que la concentración de la tierra, el despojo, el desplazamiento, si bien ocurrió en los inicios de la violencia como efecto apenas natural de la violencia, la gente huye y abandona la tierra y alguien la ocupa,
Desde hace ya mucho rato, y son décadas, esto no es un fenómeno natural, sino es una estrategia planeada para poder enriquecerse a sangre y fuego y defender esa tierra y ese despojo y ese desplazamiento y esa riqueza ensangrentada implica acallar la verdad para que no se sepa lo que se hizo antes, e implica seguir desplazando para poder seguirse enriqueciendo, e implica asesinar a los líderes reclamantes de tierras para no poner en duda la riqueza acumulada. Digamos que ahí hay una gran razón para que se intente lo que León llamó ahora una fuga hacia atrás, que es simplemente el cumplimiento estricto de una promesa, hacer trizas la paz, metódicamente, para poder evitar que lo acumulado en estos años, por cuenta del desplazamiento forzado y de la concentración de la riqueza, pudiera ponerse en duda, porque claro, para que se conozca la verdad habría que develar los crímenes cometidos para poder acumular esa riqueza. Una cosa que me parece interesante en el libro de Ariel es que demuestra cómo la base social de las FARC y de los paramilitares es claramente diferente, que tiene mucho que ver con la otra diferenciación que él hace entre el país urbano y el país rural, y la conciencia del conflicto que había en la ruralidad y la inconsciencia en las grandes ciudades, y la política de seguridad democrática cuidando las carreteras, donde todo el mundo decía, ahora sí podemos ir a la finca, y usted le preguntaba, ¿y usted tiene finca? No, pero ya podemos ir a la finca. O sea, todos podíamos ir a la finca aunque no tuviéramos finca. Entonces el control de los territorios no era de los territorios, era de las carreteras y de las grandes urbes y de los oleoductos y de los centros de producción industriales, pero ahí se hizo en las ciudades una especie de visión diferente donde la guerra era en otra parte. Eso causó también una diferencia en la base social. Por supuesto, los paramilitares terminaron siendo apoyados, financiados, pues por quienes se beneficiaban de esa fuerza ilegal. Y no fueron pocos los que hoy llamamos terceros, los empresarios, los ingenios, los palmicultores, los caucheros, los grandes grupos empresariales que terminaron financiando a los paramilitares para poder contener la amenaza guerrillera, que también en otra descripción de Ariel muestra una caracterización que no es simplista, pero es útil para poder identificar los modos de presencia de la violencia. Las FARC, uno podría decir, dice Ariel, que se especializa más en el secuestro, los paramilitares más en el desplazamiento y las masacres, y que esa diferencia, y el ELN particularmente en el ataque a la infraestructura y a los oleoductos, eso hace que los señores empresarios, por supuesto no todos, aquellos que se metieron en esa guerra por esa vía, pues tuvieran una base social de élite afín al paramilitarismo, cooptada además con la política y con el narcotráfico, y la base guerrillera y la base social de la guerrilla fue una base por supuesto más popular, que son los que finalmente vivían la guerra en la ruralidad colombiana y en las periferias de las ciudades, en el caso de la base social del ELN. Ahí también hay que entender que entonces las reacciones de las fuerzas que combaten eran distintas, que la seguridad democrática se concentró en el enemigo, y que eso es muy importante, porque no solamente es la tierra y la verdad lo que estimula este regreso a la guerra para irle contestando a Larissa. Por supuesto que la verdad y la paz misma están en riesgo y que, claro, han intentado destruirla, han encontrado que la paz tiene quien la defienda, centenares, miles de personas, pero han intentado destruirla, no solo por la verdad y por la tierra, sino porque además para ellos resulta necesario mantener el enemigo. Es una vieja dialéctica, ustedes los que son aquí politólogos lo conocen bien, es la dialéctica de Carl Schmitt, es la dialéctica del amigo-enemigo, es la necesidad de tener a alguien a quien tener miedo y odiar para que el gran demiurgo, el que es capaz de protegernos a todos, pueda protegernos de ese enemigo. Yo termino, Larissa, recogiendo otro concepto original de Ariel, yo no lo había leído en otra parte, que es el tema de la autonomía criminal. Tendría muchas cosas que contar, pero el hecho de que haya autonomía criminal en la financiación del paramilitarismo, pero también autonomía ilegal en las FARC que se financiaron con el narcotráfico, pues hizo que este conflicto durara tanto. Y a pesar de que logramos desarmar
y llegar a un acuerdo de paz para incorporar a la sociedad y a la vida política pacífica a las FARC, que hoy son un partido político, pues lo cierto es que la maldición del narcotráfico sigue operando en toda plenitud, porque nadie sensato podía esperar, ni ese era nuestro propósito, que el acuerdo de paz pudiera acabar con el fenómeno global del narcotráfico. El narcotráfico es una guerra ajena, extraña, donde nosotros ponemos los muertos y los consumidores ponen la nariz. No resisto la tentación de acusar a León Valencia de novelista, maravilloso. Él tiene una novela que se llama El Pucho de la Vida y me prometió hace muchos años escribir la siguiente y todavía no ha cumplido con ese propósito, pero con este libro en parte paga esa deuda, porque sin llenarnos de datos, y debo hacer una referencia que hizo muy de soslayo Larisa ahora de esta universidad, el IEPRI, y el profesor Francisco Gutiérrez está por publicar, debe haber salido ya, yo tuve el privilegio de leer Las Galeras y hacer el prólogo, Violencias Recicladas, que es, digamos, un análisis de lo que está ocurriendo en el presente, y bien podría ser el capítulo que sigue del libro de Ariel. Pero León, miren esta maravilla, que le responde a Larisa mejor que yo qué es lo que ocurre en esta etapa del gobierno. Dice León: al filo de las 12 del día ya se veía en las pantallas de los televisores que los cerros orientales detrás del barrio La Candelaria estaban coronados de niebla oscura y los habitantes de este centro histórico empezaban a sentir el viento frío que bajaba de esos cerros milenarios. Pero a las 4:02, cuando Duque inició su discurso, ya el manto negro se había instalado pleno en la Plaza de Bolívar y los vientos de huracán entraban con furia por las esquinas para acosar a los 3.000 invitados que se dieron cita en ese extraño 7 de agosto. El mal presagio tenía nombre propio: Ernesto Macías.